escriba de Jeremías, lo cual indica que en la época del sitio de Nabuzaradán, Jeremías y los sacerdotes fieles recibieron una visión a fin de que supiesen cómo esconder el arca del pacto, debido a que habían pasado 500 años desde que se había construido y nadie sabe cómo funcionar el sistema. ¿Qué pasó? De modo que por revelación subieron al pórtico y pusieron los fundamentos de estas columnas con aperturas que permiten a la arena escapar y todo el peso de los capiteles desciende en las puntas de las palancas. Luego entraron en el lugar santísimo y una vez cubierta el arca, se pusieron sobre las piedras que la tapaban, levantándolas de modo que todo el sistema del elevador pudiese comenzar su progresión ascendente. Desde el lado vemos que el peso de los capiteles hace fuerza hacia abajo. El elevador abierto permite que la fuerza de los capiteles levanten el elevador mientras la arena desciende gracias al sistema de amortiguación. Ahora el elevador comienza su movimiento ascendente. Después de este evento, vemos que el capitel va a presionar hacia abajo en su lugar una piedra que sería del mismo tamaño que el resto de los adoquines arriba del monte del templo. Así que después de la destrucción del templo no se podía saber nada de lo que había sucedido en el exterior. Entonces cogieron el arca del pacto que representa todos los objetos de oro y los pusieron en el sistema del elevador, haciendo funcionar una segunda trampilla de arena que permitía que la arena escapase y que todo el cuarto del elevador se hundiese, quedando a nivel de un pasaje subterráneo debajo del templo. Todas las piedras que lo cerraban quedaban cerradas y en su lugar. Llevaban el arca del pacto por el pasadizo subterráneo y cuando el templo fue destruido, no había evidencia de que hubiese sucedido nada. ¿Es eso satisfactorio? Fíjense ahora en este emplazamiento en relación con el lugar donde se encontró el arca. El lugar santísimo está abajo en el centro de la parte inferior de su pantalla y la línea roja va directamente a una enorme cubierta de piedra que se encuentra al norte de la muralla de la ciudad de Jerusalén, a unos 40 pies por debajo del nivel actual de la calzada. Como ven, esa línea roja pasa directamente a través del centro de lo que se llama las canteras de Salomón. Aquí vemos una pequeña porción de las canteras de Salomón. De hecho, en la parte superior derecha, donde parece que se acaba, en realidad hay un agujero ahí con una señal que dice no entrar en inglés, hebreo y árabe. Y como es natural, no soy familiarizado con ninguno de esos idiomas. De modo que regresamos con los equipos apropiados, viajamos durante unos 40 minutos por lugares que no existen. Todo el monte Moriah está lleno de cuevas. Y fue al fondo de una de estas cuevas que Salomón, al construir el templo, mandó hacer construir un enorme sarcófago de piedra como el lugar en el que el arca sería retirada y habría de permanecer durante un larguísimo tiempo. Y por revelación, Salomón construyó un lugar para el arca a fin de que quedase oculta a tiempo antes de un futuro sitio de Jerusalén 500 años después. Jeremías por revelación ocultó el arca en el lugar preparado por Salomón. Como dice en Macabeos, uno de los sacerdotes comenzó a marcar el camino al arca, y cuando Jeremías se enteró de ello, reprendió al sacerdote y dijo que el arca debía permanecer en ese lugar secreto hasta que el Señor Dios la sacase en los últimos días. Su gloria se verá sobre el propiciatorio como en los días de Moisés y de Salomón. Ahí fue donde Jeremías ocultó el arca del pacto en una enorme cubierta de piedra. Unos sacerdotes comenzó a hacer una marca en la pared de la cueva para mostrar el camino de regreso al arca. A la izquierda de la pantalla se puede ver lo que se llama un querubín guardián. En los años 1800, un explorador francés logró introducirse en el sistema de cuevas y encontró un enorme querubín medio tallado en la pared. Lo sacó con un cincel y ese es el aspecto aproximado que tiene por haber estado flotando sobre él. Se encuentra en el Museo Real Británico, obtenido con los fondos de la exploración palestina hasta la fecha, y lo único que nos recuerda de dónde vino es una placa de acero que se encuentra hasta hoy en el sistema de las cuevas. Pero la placa de acero no está exactamente donde se halló el marcador. Se cree que es el marcador que usó el sacerdote para cincelar y marcar el camino a fin de encontrar el arca. Cuando ese arqueólogo lo arrancó de la pared con el cincel, eliminó el único marcador para encontrar el arca siguiendo el pasadizo original. Pero no fue así como se halló el arca. Salomón dijo: Yo te he edificado una casa por morada, un sitio en el que tú habites para siempre. Estas son las palabras de Salomón usando su misma oscura verbosidad hebrea. Una casa por morada, un sitio en el que tú habites para siempre.
Y dice, las columnas de bronce y sus bases y el asiento de bronce que estaba en la casa del Señor lo expulsaron los caldeos y se lo llevaron todo el bronce a Babilonia. Dice que las columnas eran de 18 coros de altura, dando todas las dimensiones. ¿Qué altura habíamos dicho que tenía el capitel? 5 coros. 5 coros. ¿Por qué 5 coros? Cuando saquearon el monte del templo solo eran 3 coros, pero cuando desmontaron todos los pedazos de bronce para llevárselos, aún tuvieron que ver qué hacer con los capiteles de 5 coros. Aún quedaban 5 coros una vez que hubieron desmontado las columnas. Ahí tenemos la descripción del suceso según las escrituras y lo que ahora podemos ver arqueológicamente en la historia de cómo y dónde ocultaron el arca del pacto. Michael Root regresará en tan solo unos momentos. Las fiestas del Señor ordenadas por Moisés, el servicio del templo que fue instituido por David, el escondite del arca del pacto en el centro del monte Moriah por el diseño de Salomón y la obediencia de Jeremías ante la revelación de dónde esconder el arca, fueron todos parte del intricado plan del Todopoderoso para instruirnos en el camino de salvación. Todos esos elementos fueron esenciales en el cumplimiento de las sombras que Abraham implementó en la cima de este monte hace 4000 años. En esta serie exploraremos más la razón para esconder el arca del pacto y la necesidad de su futura revelación. Lo invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para el episodio número 10 de esta serie de 26 partes sobre las profecías de las fiestas del Señor. El Mesías cumple la Pascua. Este es Michael Root desde Jerusalén, deseándoles Shalom, paz, y les veré cuando se aclare el humo.